Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. De nuevo con los oyentes de Radio Sefarad en este espacio dedicado a las matemáticas para que puedan conocer la vida, la obra de un matemático judío-alemán, de Max Bohr, especialista en física y mecánica cuántica. Háblanos de esta figura, de este personaje que veía matemáticas donde otros no lo hacían. Cuéntanos, Amelia. Pues en efecto, lo que va a hacer Bohr es darse cuenta de que hay una manera de interpretar la física de otros autores que eran contemporáneos suyos y trabajaban en su mismo centro de trabajo, en Göttingen, entre otras cosas porque lo que él hace es reconocer estructuras correspondientes a matrices que en ese momento en física no se estaban utilizando mucho, lo que es las matrices en sí. Y bueno, ya empieza a involucrarse cada vez más en el trabajo, en este trabajo, y eventualmente le van a dar el Nobel a sus contribuciones, debido a sus contribuciones a la mecánica cuántica, en 1954. Empezando un poco por su juventud, pues este hombre va a nacer en 1882, en el seno de una familia judía de clase media alta, en Breslau, que actualmente forma parte de Polonia, pero en su momento formaba parte pues, del Imperio Alemán. Entonces, la infancia de Bohr va a estar marcada por dos aspectos fundamentales. El primero es que cuando él es muy jovencito, cuando tiene solamente 4 años, se muere su madre. Y su padre se va a casar de nuevo 4 años después. Y luego, por otra parte, su padre, que era profesor en la Universidad de Breslau, fomentó que en su casa hubiera un ambiente académico. Invitaba a sus colegas a su casa y, claro, esto hizo que sus primeros años los pasara rodeados de estímulos positivos, de buenas influencias. Su madrastra era muy buena con él y con su hermana, no era una de estas de las que salen en los relatos de los hermanos Grimm. Aunque sí que es cierto que se le consideraba desde joven un chico enfermizo y que tenía asma, por lo que sus estudios van a comenzar con tutores privados en su casa, aunque eventualmente va a enrolarse en el Instituto Königs Wilhelms Gymnasium, donde va a adquirir su amor por la física y por las matemáticas. En 1901 muere su padre y Max, que ya tenía la mayoría de edad, se enrola en la Universidad de Breslau para posteriormente irse trasladando. Hace el tour que muchos estudiantes en aquel momento hacían por distintas universidades. Va a pasar, por ejemplo, por Heidelberg, por Zurich y por Göttingen. En Zurich va a recibir un curso de Hurwitz sobre funciones elípticas, que se va a considerar su primer contacto serio con alta matemática. Y de hecho su periodo en Göttingen se debe al interés que Max tenía en recibir clases de los matemáticos de alto standing que residían allí, y lo va a conseguir con creces. No solamente va a ocupar el puesto de asistente de Hilbert en 1905, después de que éste reconociera en el joven Max al talento que era, sino que además unos años después, en 1909, volvería a Göttingen para colaborar con Hermann Minkowski, a quien conoció como profesor durante su primera estancia. Hay una anécdota muy curiosa sobre esta época y dice lo siguiente. Max estaba en el curso de elasticidad que impartía Felix Klein y Runge, un colaborador suyo, pero acudía de higo a brevas porque no le vendría bien el horario, y esto le molestaba mucho a Klein, que como castigo, entre comillas, le impone resolver un problema previamente asignado a otro alumno, pero que como este otro alumno se había puesto enfermo, pues no había nadie para resolverlo y exponerlo. Bueno, pues Max se encuentra con muy poco tiempo para resolverlo y no le va a dar pie a ponerse al día con la materia. Así que lo que decide hacer es abordar el problema con lo que elegantemente se suele decir una perspectiva fresca, y que realmente, como decía un profesor mío, es a cañonazo o a estacazo. Es decir, con las pocas herramientas que uno tiene y a base de aplicar definición y deducciones matemáticas, consigue resolver este problema, más que basarte en grandes resultados. Y de hecho lo va a conseguir. Impresiona tanto a Klein que no solo va a perdonarle, sino que lo anima fervientemente a que se apunte a la competición universitaria de resolución de problemas. Y aunque al principio Max no quiere, acaba rindiéndose a la presión de Klein. Y va a ganar el concurso, demostrando que Klein no solamente va a tener muy buen ojo para localizar matemáticos influyentes, sino que fue capaz de ver un problema que Max podía resolver o en el que podía tener interés.
Sin embargo, sí que hay que añadir algo más. Born consideraba que ya había tenido suficiente relación con Klein, así que en vez de decidir volvérsela a jugar a que pudiera Klein haberle guardado inquina por rechazar al principio el problema, lo que hace es, cuando va a cursar el doctorado, en vez de elegir geometría como una de las asignaturas del examen, la va a cambiar por astronomía. Y bueno, esto en realidad le va a salir bastante bien, porque este cambio va a hacer que las asignaturas que va a coger o los estudios que va a cursar influyan posteriormente en su carrera. Y que conste que las peleas, entre comillas, de Born y Klein no van a acabar ahí, pero si os las cuento todas se me acaba la tarde. Entonces, bueno, los conocimientos que acumula de camino al doctorado le ayudarán ampliamente en su carrera posterior, como comentaba, y podríamos decir que van a darle parte de su forma. La tesis que va a escribir sobre estabilidad elástica la presenta en 1907, obteniendo este mismo año el doctorado. Y bueno, el siguiente paso será el servicio militar, que es obligatorio, aunque va a estar muy limitado en el caso de Born por el asma que tenía. Entonces lo que van a hacer es aparcarlo, entre comillas, en una oficina, trabajo de oficina, y por otra parte, Born, que renegaba del ejército, a él aquello le parece excelentemente bien, y en cuanto se le da la opción, vuelve al ámbito académico en Breslau. Pero antes va a emplear el tiempo extra que le queda después del servicio militar en cursar estudios en Cambridge, en Reino Unido. Y esto va a ser importante porque posteriormente en su vida va a volver a esta universidad, aunque como profesor, claro. Bueno, durante esta época en Breslau y poco después, que vuelve a Göttingen, sus intereses van a dirigirse en dirección a la teoría de la relatividad, la especial durante esta época, la teoría de Einstein, ¿no? Lo primero que hace Born va a ser, después de enterarse de qué va todo el asunto, es combinar el trabajo de Einstein con el de Minkowski, que era especialista, entre otras cosas, en matrices, para calcular la masa de un electrón de manera más rigurosa. El artículo consecuente hace que el propio Minkowski invite a Born a trabajar con él, a que le ayude con la teoría de la relatividad. Y bueno, como lamentablemente Minkowski va a morirse poco después de que invite a Born a trabajar con él, Max va a ser el que se va a haber cargado con todo el grueso del trabajo en solitario, aunque no va a ser nada que no pudiera abordar. Destacar, bueno, que de esta época va a surgir la larga amistad que le une a Einstein, que comienza por carta, pero posteriormente se visitarían y, de hecho, durante la época del ejército, si yo mal no recuerdo, llegan a dar pequeños conciertos juntos, aunque fuera en el ámbito familiar, dado que Einstein tocaba el violín y Born era un virtuoso pianista. Bueno, esto por supuesto de compaginarlo con dar clases, ya que en 1912, cuando llevaba 3 años como investigador en Göttingen, va a aceptar un puesto como profesor extraordinario. Y esta situación no va a durar mucho, pero no por algo malo, sino porque primero se va a casar con Hedwig Ehrenberg en 1913 y bueno, con objeto de poder ampliar la familia y avanzar en su carrera, lo que va a hacer es aceptar un puesto de profesor en Berlín este mismo año. Y segundo, porque en cuanto estalla la Primera Guerra Mundial, se va a ver obligado a abandonar dicho puesto con objeto de responder al llamamiento a fila. Como no puede hacer la rotación en el frente, lo que hacen es mandarlo primero a un puesto de radio y después a uno de artillería con directrices para investigar en relación con transmisión de sonido. Uno de sus mayores empeños va a ser alejar a todos sus conocidos de la zona de peligro. ¿Cómo lo hace? Pues solicita que vengan a trabajar con él como asistentes o como colaboradores. Y bueno, cuando finalmente acaba la guerra, Born se traslada a Frankfurt am Main. Esto va a ser en 1919, donde no solamente va a ocupar un puesto de profesor, sino también de director de Instituto de Física Teórica, del instituto que tenían allí. Por esta época, además, comenzaría a dar una serie de conferencias que eventualmente van a transformarse en un libro, apoyando la teoría de la relatividad, ya que en aquel momento estaba recibiendo cierto grado de rechazo. No así el libro, que va a ser muy exitoso y que lo van a traducir muy pronto al inglés, un par de años después de que vea la luz. Ya va por su tercera edición y su edición en inglés. Bueno, he hablado mucho sobre la vida de Max, pero no demasiado sobre su trabajo. Me gustaría comentar, pues, por ejemplo, que al principio, en 1912, se concentra en estructuras cristalinas y dinámica de retículas.
Lo lleva a cabo en colaboración con von Karman y consistió su trabajo en identificar los grados de libertad de un cristal que tiene los tipos usuales de vibración de cuerpo al completo. Entonces aquí Born lo que hace es emplear el análisis de Fourier, que se basa en escribir funciones periódicas como suma de la función seno y coseno, es decir, emplear series de Fourier, y esto lo va a aplicar a problemas de condiciones en las fronteras, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. Estos dos autores tienen en cuenta la simetría de las redes cristalinas, con lo que se pueden imponer las leyes de la física cuántica y, consecuentemente, se puede calcular las propiedades térmicas del cristal. Bueno, esto va a ser la base de la teoría actual de dinámica de retículas. Y hablando de mecánica cuántica, en 1925 Heisenberg le va a proporcionar a Born una copia de su artículo sobre este tema. Y Born detecta que la manera en que Heisenberg representa las características de las partículas son matrices. Entonces, ni corto ni perezoso forma equipo con Heisenberg y con Pauli para reformular los aspectos esenciales de la mecánica cuántica con este nuevo tipo de nomenclatura. Y cuando Schrödinger formula su versión basada en la ecuación de onda equivalente a la interpretación anterior, que no tiene un significado asignado todavía, la ecuación de onda, Born va a publicar 2 artículos basándose en estos resultados, en los que explica primero los procesos de colisión o de choque de partículas y después va a aportar un significado a esta ecuación de onda, diciendo que la probabilidad de encontrar la partícula a la que le corresponde esta onda en un momento y lugar determinado depende de la amplitud de dicha onda. Esto es lo que se conoce actualmente como la interpretación probabilística. Va a recibir el Nobel en 1954 por este estudio y lo va a compartir con el físico alemán Walter Pothe, que también lo recibe este año. Pero bueno, esto es adelantar un poco. En 1921 él lo que va a hacer es volverse a Göttingen como profesor y como director del Instituto de Física cuando abandona Berlín, y aprovecha además para reformular la primera ley de la termodinámica desde el punto de vista o el llamado enfoque mecánico. Por supuesto, al llegar 1933 se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo, lo fuerzan a irse. Y bueno, se va a una breve temporada a Italia, pero después se va a trasladar a Gran Bretaña, a Cambridge, donde él había estado estudiando, a ocupar el puesto de profesor Stokes, la plaza Stokes. Y unos 3 años después se traslada a la Universidad de Edimburgo, en esta ocasión para ocupar la plaza Tate de matemáticas aplicadas. Estando en Albion va a aprovechar para ayudar a aquellos continentales que están sufriendo persecución nazi y hasta 1939 va a esforzarse en que no solamente familiares suyos, sino colaboradores vayan llegando a la isla y le va buscando un poco una manera de buscarse la vida, ¿no? También va a introducir, desde el punto de vista ya universitario, también va a introducir técnicas de trabajo a nivel de colaboración poco usual en los grupos de investigación que se utilizaban o que se llevaban a cabo en Alemania, los va a exportar a Gran Bretaña. Bueno, no por nada, sino porque Born fue uno de los responsables de hacer que Göttingen se transformara en un centro internacional de física. Debido a esto le permiten que utilice aquello que ha aprendido para mejorar la universidad. Y otra de las cosas que a él le interesaban también desde el punto de vista de trabajo universitario es escribir libros de texto para universitarios. Escribe algunos que son bastante conocidos. Y bueno, cuando se jubila en 1953 decide volver a Alemania, a Bad Pyrmont, un pueblecito a las afueras de su alma mater, y allí va a pasar el resto de su vida hasta su muerte en 1970. Que se retirara del puesto de profesor que estaba ocupando en aquel momento no quiere decir que dejara de investigar, él va a seguir trabajando desde el punto de vista teórico. Y bueno, el número de premios y reconocimientos que va a recibir es tanto largo como plenamente justificado, y cierto es que el Nobel de 1954 es quizá el más famoso, pero él va a obtener también la medalla Max Planck en 1948, la medalla Hughes en 1950 de la Real Sociedad de Londres, y bueno, ya desde 1939 era miembro de la Real Sociedad de Londres. Y una cosilla que también me gustaría comentar con respecto a Born es que es muy posible que hasta nuestros oyentes más jóvenes reconozcan su nombre, ya que es el coautor del ciclo de Born-Haber, que es un ciclo de formación de un compuesto químico iónico a partir de un metal y un no metal.
Entonces, los ciclos se usan para calcular la lejía reticular, que no se puede calcular de manera práctica de otro modo. Y bueno, las nociones básicas del ciclo de Born-Haber se ven en el instituto a día de hoy. Uh-huh. Bueno, pues seguro que alguno de nuestros oyentes más jóvenes ha podido conocer más sobre la figura de Max Boer. Gracias a ti, Amelia, por traerlo hasta este De Cero a Aleph, por compartir su obra y su vida en este programa dedicado a las matemáticas y al judaísmo que llega a esta casa, a Radio Sefarad, gracias a ti, cada 2 semanas. Gracias a ustedes.